Hola, soy José Miguel. ¿Quién tiene la obligación legal de presentar la declaración anual de un trabajador, de un asalariado? ¿El mismo empleado por su cuenta, por sus propios medios, o el patrón que le paga su salario? La respuesta en este caso, de acuerdo al artículo 97 de la ley del ISR, es que puede ser en uno u otro sentido, dependiendo las circunstancias que a continuación explico. La regla general nos dice que los patrones serán los responsables de presentar la declaración anual por cuenta de sus empleados. Si un empleador tiene 100 empleados, tendrá que presentar 100 declaraciones anuales por cada uno de sus empleados en lo individual. El artículo 97 en su primer párrafo nos dice que las personas obligadas a efectuar las retenciones de impuesto, a que se refiere el artículo 96, es decir, las retenciones que hacen los patrones mes con mes respecto del salario que pagaron en ese periodo de tiempo a cada empleado, son los mismos responsables de presentar la declaración anual por cada uno de ellos. ¿Cómo se determina el impuesto anual a cargo de los trabajadores? Pues bien, el patrón tendrá que sumar los ingresos que hayan obtenido por concepto de sueldos y salarios los empleados en todo el año calendario. A ese total de ingresos, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 97, se le podrá restar, cuando así suceda, que no es común, el impuesto local a los ingresos por salarios. Es decir, si en alguna de las múltiples entidades federativas que hay en el país existiera un impuesto local a los salarios, del total de ingresos se restaría ese impuesto estatal que se hubiese pagado. Por ejemplo, en el caso de Jalisco no existe. Entonces, en los estados en el que no exista el impuesto estatal o local a los salarios, que me atrevo a decir que es en la totalidad de la República Mexicana, entonces será al total de los ingresos que recibió un trabajador por salario, se le aplicará la fórmula establecida en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué nos dice el artículo 152? Que al total de mis ingresos les puedo restar las deducciones personales o personalísimas a que se refiere el artículo 151. Gastos hospitalarios, dentales, de nutriólogo, psicólogo, intereses hipotecarios, colegiaturas, etc. Una vez que resté esas deducciones personales que ofrece el 151 con las limitantes que él mismo señala, la cantidad que obtenga me la tengo que llevar a la tarifa que establece el artículo 152, que es una tabla con varias filas y que dependiendo de mi nivel de ingresos me va a aplicar una cuota fija y un porcentaje que va desde el 1.92 hasta el 35%. Y esa es la manera de determinar el impuesto anual de cada empleado. Una vez que salió el resultado del impuesto anual, el patrón deberá observar cuánto fue lo que estuvo pagando mes con motivo de retenciones o pagos provisionales. Y del total anual le restará los pagos provisionales que ya se hicieron a lo largo de todo el año. Como ustedes ya lo saben, esta declaración anual se presenta en el mes de abril del año siguiente a aquel por el que estamos determinando el impuesto. Ahora, les anticipaba al principio de este video, no siempre el patrón tiene el deber legal de presentar la declaración anual de sus empleados. El último párrafo del artículo 97 nos ofrece 3 fracciones y nos dice las 3 hipótesis en las que la obligación recae en los empleados mismos. Nos dice este último párrafo del 97, no se hará el cálculo del impuesto anual cuando se trate de los siguientes contribuyentes. Inciso A, que hayan iniciado a trabajar para un patrón después del 1 de enero o que hayan dejado de prestar su trabajo subordinado para el mismo patrón antes del 31 de diciembre. Entonces, si yo tengo empleados que entraron conmigo después del 1 de enero o se fueron de mi trabajo antes del 31 de diciembre, estoy relevado como patrón de presentar la declaración anual de estos empleados. ¿Por qué?
porque yo como empleador no tendría todos los elementos. No sé cuánto dinero ganó ese trabajador durante los días del año o semanas del año que no estuvo conmigo. Y eso es trascendental porque de acuerdo a esos ingresos es que se pudiera mover de tarifa el empleado, pudiera irse a una tarifa más alta o a una más baja. Entonces, si no trabajó conmigo el año completo, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del empleado. El otro supuesto en el que los trabajadores son responsables de presentar la declaración anual por su cuenta es cuando hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios que excedan de 400,000 pesos. Si son 400,000 pesos cerrados o menos los que un trabajador ganó al año, el patrón presenta la declaración anual por él, pero si ganó más de 400,000 pesos, entonces el trabajador se tiene que hacer responsable de ese trámite fiscal, de esa obligación de presentar su declaración anual. La última hipótesis nos dice que también los empleados tendrán esa responsabilidad cuando comuniquen por escrito a su patrón, a su retenedor, que ellos desean presentar su declaración anual. Es decir, si yo gano menos de 400,000 pesos, pero quiero presentar la declaración anual por mi cuenta, basta que lo comunique por escrito al empleador para que él quede relevado de dicho deber y yo lo asuma. ¿Por qué pudiera darse este caso? Porque algo muy injusto en la ley fiscal, en la ley del ISR, es que los trabajadores, los empleados, los que reciben salarios, no tienen deducciones relacionadas con este tipo de actividad. Es decir, un arrendador sí puede deducir lo que gasta para mantener la casa o el departamento que renta. Un profesionista independiente puede deducir la gasolina, la papelería que gasta, la renta de oficina. Una persona con actividad empresarial también puede deducir lo que gaste para realizar esa actividad, incluso inversiones en automóviles. Pero tristemente un empleado no tiene permiso legal para deducir el transporte público que utiliza, la ropa que tiene que adquirir para ir a trabajar, etc. Sin embargo, en el artículo 151 existen deducciones personales que no son exclusivas de los empleados. También las puede hacer un arrendador, un empresario, alguien que gana intereses, un profesionista independiente, etc. Pero si nosotros dejamos que nuestro patrón presente la declaración anual por nuestra cuenta, él no está obligado ni tiene la facultad de hacer esas deducciones personales. Por tanto, si yo como empleado que gano menos de 400,000 quiero deducir lo que pago de colegiaturas, lo que pago de intereses hipotecarios, lo que pagué de honorarios médicos, lo que pagué de póliza de seguros, entonces tengo que asumir yo la obligación y decirle al patrón que no quiero que él lo haga, que lo hago yo. La verdad es que en la práctica rara vez sale costeable para un trabajador presentar la declaración anual por su cuenta. ¿Por qué? Porque no es un trámite que él pueda hacer por sí mismo, tiene que contratar un contador público. Y entonces, entre el ahorro que obtendría de impuestos por las deducciones que puede hacer, lo que le cobre el contador público de honorarios generalmente compensará y saldrá tablas. ¿Ok? Entonces los invito a leer el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para evaluar lo que aquí hemos expuesto. Nos vemos en un siguiente video.